Hoy vamos a hablar de la tercera ley de la termodinámica. Esta lección se encuentra en la página 90 del libro de texto, pero pues antes vamos a recordar las anteriores, ¿no? La primera ley de la termodinámica, la más conocida, que se refiere a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Hablando de algunos ejemplos que mencionábamos, pues que aparatos eléctricos funcionan a través de energía, pero hay parte de esa energía que se transforma en calor. Estaba la segunda ley de la termodinámica que nos decía que no es posible transformar completamente la energía interna en trabajo mecánico y viceversa, que no es posible transformar completamente el trabajo mecánico en energía interna y sobre todo que todos los sistemas naturales tendían a la entropía, ¿no? Ahí veíamos el ejemplo del desorden. Todo sistema natural tiende a desordenarse de manera natural dependiendo de ciertas circunstancias, ¿no? Dábamos el ejemplo de los ladrillos que se desacomodan. Ahora vamos a trabajar en la tercera ley de la termodinámica. Esta tercera ley nos dice, nos afirma que un sistema termodinámico no puede alcanzar el cero absoluto. Entiéndase por cero absoluto como la temperatura mínima registrada de manera natural en el universo que se conoce hasta ahora, ¿no? De manera natural, la temperatura mínima registrada en el espacio exterior, que es donde hay mucho más frío, es, hablando de grados Kelvin, que es el que maneja el sistema internacional, son los menos 273.15 grados Kelvin. Entonces a esto se le conoce como el cero absoluto, es la temperatura mínima, menos 273.16 Kelvin. Si una sustancia se congela, sus moléculas seguirán moviéndose provocando un cambio mínimo de temperatura. Entonces, si no puedo alcanzar de manera natural el cero absoluto, se refiere a que las moléculas, por muy mínima que sea la temperatura, sus moléculas siempre seguirán moviéndose, ¿sí? Y la entropía se relaciona con estos valores. La entropía, la que veíamos en la segunda ley como tender al desorden, ahora se relaciona con valores de temperatura, haciendo de esto una extensión de la segunda ley. Entonces vamos a verlo como el ejemplo que menciona el libro al final de la página 90. Nos dice, cuando un gas se enfría paulatinamente, la distancia entre moléculas disminuirá y se creará un arreglo ordenado. Si continúa enfriándose, las moléculas perderán movilidad y en el caso ideal de la temperatura del cero absoluto, el movimiento cesará. Obviamente esto es lo que está contradiciendo nuestra tercera ley de la termodinámica. Y aquí está el ejemplo. Un gas, obviamente contenido en un recipiente, pues es donde se ve más claramente la entropía. O sea, hay un desorden en las moléculas, tienen una distancia mucho mayor que en los sólidos o que en los líquidos, ¿no? Pero al disminuir la temperatura, estas moléculas van a disminuir también en su movimiento. La distancia entre las moléculas va siendo menos al disminuir la temperatura y por tanto tienden a ordenarse. Sin embargo, no se detienen por completo. Es un gas y esas moléculas pues están ahí en movimiento y así sea la temperatura muy mínima, estas moléculas tienden a seguirse moviendo, lo que nos dice la tercera ley de la termodinámica, que no pueden alcanzar el cero absoluto y por lo tanto siempre va a haber movimiento de moléculas, lo que hace que se produzca siempre un cambio, por muy mínimo que sea, pero siempre se produce un cambio de temperatura.